Y también le comentamos que la empresa Meta de Facebook sancionó, prohibió, bloqueó la señal de los medios rusos RT y Sputnik. También lo hizo otro gigante tecnológico estadounidense como Google, que se sumó al boicot de los medios rusos en Europa. Se trata de Google, quienes resolvieron bloquear a RT y Sputnik en YouTube y la monetización que se genera por la visualización de sus contenidos. Adicionalmente, Google prohibió a los medios rusos utilizar su plataforma tecnológica para generar ingresos propios. A esta medida se sumaron TikTok, que restringió el acceso en Europa a los perfiles de RT y Sputnik, mientras que Microsoft eliminó las apps de RT y Sputnik de su tienda de aplicaciones y planea bajar sus sitios web en los resultados de búsquedas para Bing, que es el buscador de Windows, el canal de búsqueda de sus computadoras, y al mismo tiempo mencionaron que prohibirán todos los anuncios de su red publicitaria para dichos canales. Bien, para seguir repasando más de esta información de lo que sucede sobre la censura en contra de los medios rusos en plataformas digitales y también en la transmisión al aire de los canales en Europa, vamos a revisar esta situación con el viceministro de Políticas Antibloqueo y también periodista William Castillo, a quien damos la bienvenida a esta jornada. Muy buenas noches, William. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar de inmediato esta conversación sobre la información que ya estábamos repasando como antesala a esta entrevista sobre la censura que están aplicando medios digitales y también organismos de comunicación en la Unión Europea. ¿Qué lectura le das a la decisión que hizo el Eurobloque de censurar a los medios rusos en sus países? Bueno, tiene varias lecturas, ¿no? Tiene una lectura desde el campo comunicacional, tiene una lectura desde el campo de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, entre los cuales el acceso a la información y la libertad de expresión son valores esenciales de la humanidad. Tiene una lectura geopolítica en términos del balance del conflicto, que te lo resumo en esos tres segmentos. En términos comunicacionales significa pues un acto inédito que revela que la guerra y el conflicto en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, se ha convertido en la mayor guerra de desinformación de la historia. Es decir, hay tantas operaciones mediáticas en las redes sociales, en las ondas hertzianas, en los portales de internet, en las cuentas, en los sistemas de mensajería, hay tantas, y yo digo que más bajas en el sentido numérico, por supuesto es muy diferente de la guerra real, de la guerra virtual, pero se está ejecutando una masacre en términos informativos y en términos del periodismo. El periodismo está siendo masacrado de manera vulgar por quienes usan videojuegos, operaciones montadas con modelos, con deportistas, que son cosas que ya se venían dando, Carlos. Todos tus usuarios y tú mismo debes recordar, todas esas operaciones se ensayaron en Venezuela como un laboratorio en el año 2014 y luego con mayor intensidad en el año 2017 durante las guarimbas. Así que forma parte de un diseño de las grandes corporaciones mediáticas alineadas a los intereses económicos y geopolíticos que están detrás del conflicto, que significa de imponer un relato, imponer una sola versión, un pensamiento único, cercenando y pasándose por encima cualquier manual de ética, de periodismo o de equilibrio informativo. En términos de derechos humanos significa una violación flagrante de los derechos de millones de personas a recibir información equilibrada y a poder valorar por su propia conciencia pues, las informaciones que recibe. Es decir, la información es de un solo lado, se identifica el derecho a la expresión como un área que puede ser sujeta a sanciones, y así como se aplican sanciones económicas, se aplica una sanción cultural a miles, a millones de personas en Europa y en el mundo con este hecho. Este hecho ha llegado a niveles impresentables, o sea, se está etiquetando a comunicadores independientes como si fueran medios o empresas de comunicación de Rusia, con lo cual se logra dos cosas, Carlos, entre otras cosas, como tú dijiste, la prohibición en Google, la prohibición en el territorio del Reino Unido, etcétera, etcétera, en el territorio europeo y del Reino Unido, etcétera, etcétera. Pero con este caso de los periodistas independientes, que ha sido denunciado y que ratificamos y aprovechamos el momento para solidarizarnos, se está haciendo una suerte de marca
sobre la opinión y sobre la integridad física de estas personas. Recordemos que hay un ámbito, hay un ánimo de agresión hacia todo lo que significa Rusia. Entonces, hasta la integridad física de estas personas, su integridad moral y profesional está siendo dañada solo porque presentan una visión distinta a la que quieren imponer los medios. Y finalmente, Carlos, el tema geopolítico demuestra quién está perdiendo y quién está ganando la guerra. O sea, quién está avanzando en sus objetivos en el conflicto, que repito, es un conflicto muy duro que la humanidad no necesita ni quiere y debería cesar cuanto antes, pero que responde a raíces históricas, a raíces económicas y a hechos geopolíticos. Pero quien está ganando no necesita mentir, quien está avanzando en sus objetivos no necesita mentir, quien necesita montar una operación mediática para esconder su error. Si entiendo por esta última parte de tu reflexión que Europa, Occidente, Estados Unidos no estarían precisamente ganando la guerra de los relatos, de la comunicación, cuando toman esta decisión de suprimir, de prohibir la señal y la difusión de información a través de los medios rusos. Por supuesto, están perdiendo la guerra en el terreno y están perdiendo la guerra del relato. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué se nota? ¿Por qué es tan evidente? Porque esta es una guerra típica. Nosotros desde la guerra de Afganistán, desde las Torres Gemelas, han acostumbrado al mundo a un imaginario de guerra, con bombardeos masivos, con ataques a la población civil. 1 millón de iraquíes murieron. Decenas, cientos de miles de afganos murieron. Decenas de miles murieron bombardeados en casas, en escuelas, en hospitales, en Libia, en Siria, decapitaciones, operaciones de ataque contra residencias. Eso no lo estamos viendo en esta guerra. Por supuesto, en toda guerra va a pasar algún que otro evento de esto, pero no está en los medios. Entonces llenan el tiempo mediático de propaganda, llenan el tiempo de desinformación, de matrices, de campañas, como si fuera una campaña de Instagram, ¿no? De promoción de la guerra, a través de un sentimiento, por cierto, Carlos, yo aprovecho porque esto es un tema muy polémico. Yo respeto, por supuesto lo tengo que respetar, el sentimiento natural de cualquier ciudadano de Ucrania que hoy quiera tomar un fusil para defender a su país. Rico. Eso hay que respetarlo. Ahora, sobre eso se está montando una matriz para ocultar lo que está pasando, que es la derrota militar que está sufriendo el ejército de Ucrania y las milicias pronazis incorporadas al ejército de Ucrania. Entonces, yo creo que eso es un hecho evidente. Aquí no estamos viendo la muerte por millones de civiles, estamos viendo un éxodo que es natural en cualquier conflicto armado, pero vemos imágenes de ciudades que en el día están tranquilas, porque no está pasando nada. Por supuesto que hay una guerra, hay violencia, hay destrucción, y eso es lo terrible de una guerra. Pero no es la guerra de Estados Unidos, no es la guerra de la OTAN, no es la guerra que vimos en Libia, ni en Siria, ni en Afganistán, ni en Irán, ni en Yemen, ni en Somalia. No es esa guerra, que era una guerra contra la población, que era una guerra para aniquilar a la población. Sí, entonces creo que eso es un dato importante. Entiendo por lo que dices y para no generar algún tipo de falsa interpretación por parte de alguna audiencia de que no estamos negando que exista el conflicto y que no haya afectaciones en la infraestructura física de parte de Ucrania. Incluso hoy han circulado imágenes que hay que verificar si son ciertas o no y quién las realiza, de la destrucción de una antena de televisión. Se habló también de un misil que impactó en la sede de una entidad de gobierno local en Ucrania, y también pasó antes el impacto de un misil a un edificio de una residencia en Kiev, que después se dijo que fue el impacto de un misil precisamente de Ucrania. Y en este contexto te quería también preguntar a qué se debe esta proliferación de noticias falsas, de imágenes descontextualizadas, qué insumos, qué herramientas puede tener el público para discernir que lo que esté viendo sea verdad o no, o si las imágenes corresponden a la información que le están diciendo. Bueno, son dos cosas, ¿no? Lo primero es lo que tú acabas de reiterar. O sea, creo que el que está perdiendo la guerra necesita recurrir a la mentira. La guerra, como te digo, en el ámbito cultural y la guerra en el terreno real. Creo que hay un diseño de esto, creo que hay un tipo de laboratorio que propaga este tipo de escenarios de conflicto para alterar la psiquis, para manejar la psiquis, la opinión colectiva. Y así vemos a gente que en su vida había escuchado de Ucrania, que en su vida ha leído del conflicto, que no sabe que hay 8 años han transcurrido de bombardeos a la población civil
de 2 regiones de Ucrania, solamente porque son de mayoría prorrusa, y que en el Parlamento de Ucrania han dicho abiertamente que hay que limpiar de rusos ese sector, que hay que aniquilar a la escoria rusa. La gente no sabe que fueron quemados 48 personas en un edificio por las bandas fascistas del nazismo que está hoy gobernando Ucrania. No sabe que esa gente ha resistido 8 años y que está en la frontera con Rusia, y que Rusia ha pedido garantías y envió un pliego de garantías en diciembre, porque este escenario se viene construyendo desde finales del año pasado, y que OTAN le dio la espalda y Estados Unidos desechó. Entonces, no hay comprensión de las razones históricas, no hay comprensión de las razones geopolíticas, y es instantánea, ¿no? La información líquida, la información que te tomas hoy, mañana la desechas, no te importa si es mentira. Mira, Carlos, mientras hablamos, hace apenas un par de horas, 3 horas, se denunció por las capturas de pantalla del canal 13 de la televisión israelí, que está usando imágenes de la película La Guerra de las Galaxias para cubrir el conflicto y para mostrar el conflicto en Ucrania. Entonces creo que las razones fundamentales son esas. ¿Cómo se prepara la gente? Yo creo que la única manera es tener conciencia de lo que está pasando, buscar distintas fuentes, contrastar. Por ejemplo, tú mencionabas varios hechos que ya han sido confirmados. Efectivamente, hoy y el Ministerio de Defensa ruso lo dijo, se atacó una torre de telecomunicaciones, se atacó un edificio que estaba sirviendo como centro de funcionamiento de unidades militares, pero que es un edificio civil. Y se les informó incluso a la población que venía ese ataque hacia ese punto. Por eso es que hay tan pocas bajas en ese ataque, que las imágenes, por supuesto, son muy impactantes. Entonces yo creo que sí, es complejo. Estamos viviendo una guerra inédita, o una situación compleja donde podemos bajar la guardia con respecto a la información que recibimos. Bueno, muchísimas gracias, William, por estos insumos y este análisis que nos ha aportado en materia de la comunicación, y en otras oportunidades bienvenido al Mundo en Contexto, porque este tema de la crisis en Ucrania tiene perspectivas de que se extiende. Nosotros seguimos revisando otras informaciones, porque con la agudización de la crisis en Ucrania, el gobierno de Volodymyr Zelensky presiona al bloque para que admita a Kiev en la Unión Europea. Para analistas como el ex eurodiputado Javier Couso, no ve probable que esto suceda, ya que cree que Bruselas, una vez que utilizó a Kiev para provocar a Rusia, le ha dejado solo. Escuchemos. Se lanza a determinados países pues a luchar por la hegemonía de la Unión Europea, y luego se les deja tirados a la basura. Por lo tanto, en el momento actual, Ucrania no va a entrar en la Unión Europea. Tenemos otra quiebra, ¿no?, de lo que ha venido pregonando la Unión Europea y las democracias liberales, ¿no?, que era la libertad de información, que yo pensaba que estaba protegido, incluso en la propia Constitución española, en su artículo 20 viene totalmente recogido esa protección a que los ciudadanos tengamos diferentes fuentes de información y luego podamos decidir lo que pensamos. Eso parte de que hay una guerra total de la Unión Europea, que todavía no es en su fase bélica, pero en todas las demás, la guerra híbrida que tanto acusan a Rusia es la que están practicando ellos. No quieren que sepamos otro tipo de realidades. Por lo tanto, como dije al principio, mi condena absoluta, porque quieren, y lo están consiguiendo, además, cambiar la percepción de los ciudadanos europeos sobre Rusia, y a eso se añade pues toda esta censura informativa exactamente igual que la de cualquier dictadura. Mientras tanto, en el Parlamento alemán no todos se creen la versión de que Rusia es el agresor en la crisis con Ucrania. Uno de los representantes de la Bundestag destacó que la OTAN provocó esta crisis pretendiendo acercarse a la frontera rusa, y acusó a los dirigentes europeos de empujar a Moscú a los brazos de China y separarlos para siempre de Europa. ¿Y qué lograron aquí? Usted, canciller de Alemania, dijo que la esfera de influencia se movió. ¿La esfera de quién? ¿Es la OTAN quien se acercó a las fronteras de Rusia? ¿Es la esfera de la OTAN la que se acercó a las fronteras de Rusia? ¿Y cuál es el precio de ello? Ahora hombres jóvenes mueren, ucranianos y rusos. Y en el plano geopolítico empujaron a Rusia a los brazos de China. Rusia siempre fue un gobierno europeo y ustedes lo empujaron a los brazos de China.
Y se atreven a decir que no les advirtieron. Los rusos les advirtieron hace 15 años. En ese entonces Putin habló aquí, en este lugar, en el Bundestag alemán, y todos ustedes aplaudieron. Después de eso, él en 2007 nos ofreció una arquitectura común de la seguridad en Europa, pero ustedes dijeron que no. Solo un mes atrás un general alemán les advirtió de esto y ustedes lo despidieron por ello. Ustedes ignoraron todas las advertencias y el resultado de esto es una guerra en Europa y ustedes también son culpables. Aquí seguimos repasando más reacciones porque Venezuela se pronunció en la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU que debate la crisis en Ucrania. El representante de nuestro país, Samuel Moncada, destacó que la situación actual en esa nación es el resultado de la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas y exhortó al organismo a ser un instrumento para resolver el conflicto y no para empeorarlo. Escuchemos. Nuestro papel hoy no es alimentar las tensiones y las divisiones en los tres niveles ya mencionados, el nivel nacional, el nivel regional y el nivel mundial. Las Naciones Unidas no pueden ser utilizadas para profundizar los conflictos. Enfatizamos que esta es la única institución en el mundo con la capacidad, la experiencia y los instrumentos necesarios para alcanzar el arreglo pacífico de las controversias en la magnitud que enfrentamos hoy, cuál es la creciente amenaza de un conflicto mundial entre potencias nucleares. Es por todo lo anterior que, para salir de este laberinto en que nos encontramos hoy, hacemos un llamado a esta Asamblea General y a los miembros responsables de la comunidad internacional a abordar estas crisis en sus tres niveles, de manera balanceada y con suma cautela, en aras de evitar profundizar las divisiones. En este orden, rechazamos la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y de retaliación bajo su forma económica, comercial o financiera, pues intensificarán la crisis y prolongarán el conflicto. Aquí desde China aseguran que las sanciones de Europa y Estados Unidos en contra de Rusia se les devolverá a esos países y con más daño que pudieran causar a Moscú. Estas conclusiones es el producto de la investigadora china Ma Sue, quien a su vez es asesora del presidente Xi Jinping. Ella asegura que Rusia viene preparándose desde 2014 para lidiar con las medidas coercitivas y que la medida occidental de desconectar a bancos rusos del sistema internacional de transacciones financieras SWIFT terminará perjudicando significativamente a Europa. La analista china prevé también que Estados Unidos sufrirá pérdidas importantes en el futuro al proporcionar ayuda económica y humanitaria a sus aliados y que Europa podría ver comprometida su unidad por la crisis que generen los refugiados por el conflicto. Adicionalmente, Ma Sue puso sobre la mesa que el efecto de las sanciones occidentales en contra de Moscú pudieran reducir su capacidad de daño con el ascenso del comercio entre Rusia y China. Bien, y seguimos revisando y analizando las distintas perspectivas de la crisis en Ucrania, ahora con el profesor Sergio Rodríguez Helfenstein, a quien damos la bienvenida a esta emisión del Mundo en Contexto. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Profe, entramos en materia. ¿Qué revela al mundo esta estrategia de Estados Unidos y Europa en responder a Rusia con sanciones? ¿Cree que estas puedan ser efectivas para hacer daño a Rusia, para que retroceda y eche para atrás esta operación especial militar en Ucrania? Bueno, en primer lugar lo que revela es incapacidad, es impotencia, es la imposibilidad de imponer el mundo unipolar que quisieron por otras vías y en esa medida cuando establecen una confrontación simultánea en el mar del sur de China con China y en Ucrania con Rusia, tratan de subordinar mucho más y confirmar la subordinación en primera instancia de Europa, en particular de Alemania y Francia, pero también de todo el mundo detrás de Estados Unidos para aislar, en este caso a Rusia, y para tratar finalmente por vía de la fuerza, por vía de la imposición, por vía del conflicto,
tratar de salir de la gran crisis económica que tienen vendiendo armas y vendiendo gas. Por eso tenían que sacar del juego a un competidor como Rusia, que ofrecía gas, ofrece gas mucho más barato a Europa, pero Estados Unidos necesita colocar su gas y las élites europeas han aceptado incluso que sus ciudadanos paguen 3 veces más caro el gas con el objetivo de satisfacer los intereses de Estados Unidos. Ahora, hay una segunda parte de la pregunta, no la recuerdo. Entendí lo que si van a conseguir estas medidas de sanciones, que Rusia retroceda en su objetivo. Sí, ya me acordé. Sobre Ucrania. Sí, bueno, está visto y nosotros vivimos eso. Nosotros sabemos que las sanciones pareciera ser el último instrumento que le queda a Estados Unidos para tratar de sostener la hegemonía global. En el caso de Rusia, han transcurrido muchos años desde el fin de la Unión Soviética, en el que incluso Rusia pensó que ahora se iba a poder, tras el fin de la Unión Soviética, se iba a poder incorporar como país europeo, se iba a poder incorporar a las organizaciones multilaterales europeas, y se le negó toda posibilidad. Había un proyecto de largo plazo que hoy se está concretando, pero en este plazo que nosotros podemos medir de unos 30 años desde el fin de la Unión Soviética hasta ahora, el mundo ha cambiado mucho. Hay otros centros de poder mundial. China ha emergido como una potencia mundial que no era en ese momento, y Rusia fue sometido a toda clase de humillaciones, exclusiones y maltratos por parte de Occidente, suponiendo que habíamos llegado al fin de la historia, como dijo Fukuyama. Bueno, la historia está demostrando que no llegamos al fin, todo lo contrario. Y lo que se viene pareciera ser es un mundo dividido, donde, no lo sé, estoy aquí elucubrando, podría haber 2 Naciones Unidas, podría haber 2 sistemas SWIFT, podría haber 2 2 fondos monetarios internacionales, podría haber 2 bancos mundiales. O sea, lo que acaba de estallar es el mundo establecido al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el mundo que emergió de la conferencia de Bretton Woods en 1944, que conforman toda la arquitectura económica y financiera del mundo, y el mundo que emergió de la conferencia de San Francisco, que dio origen en 1945 a la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas ha mostrado total incapacidad para solucionar este problema, y es normal que así sea cuando tenemos a un secretario general que es un hombre de la OTAN, que tuvo un papel activo como dirigente de un país, como presidente o primer ministro, perdón, de un país de la OTAN, y que además, para terminar de rematar, fue presidente de la Internacional Socialista, un vehículo ideológico de la derecha internacional. Entonces, todos estos elementos de carácter económico, de carácter político, de carácter diplomático, de carácter ideológico, están estallando, están explotando en este momento. Es difícil aventurarse a decir qué va a ocurrir, no lo sabemos, no sabemos cuál va a ser el alcance, pero hay un análisis que tiene que ver con la coyuntura, con la operación militar en sí, pero hay un análisis que es mucho más profundo y estructural, que va encaminado a decir este ataque, esta invasión de Rusia a Ucrania, qué repercusiones va a tener en la estructuración del sistema internacional, tanto en lo económico como en lo político, como en lo diplomático, como en lo militar. Yo creo que el mundo, un escenario probable es que el mundo salga totalmente dividido, el sistema internacional termine de explotar a partir de la imposición y de la suposición de que se puede establecer un mundo basado en la hegemonía, basado en la fuerza, basado en la imposición, basado en la amenaza, basado en el chantaje, cuando son cada vez una mayor cantidad de países que resisten. Lo que pasa es que el país que está resistiendo ahora es una potencia nuclear, entonces eso es lo que cambia el escenario, porque resistió Venezuela, resistió Cuba, ha resistido Irán, ha resistido Siria, ha resistido una serie de países pequeños,
Lo que pasa es que ahora está resistiendo una potencia nuclear en alianza con otra potencia nuclear y que además es la mayor economía o la segunda mayor economía del mundo. Entonces cambia el escenario. Eso es lo que yo creo que son escenarios posibles que puede haber a partir de ahora. Es decir, en este orden de ideas que estás planteando, Sergio, si bien el mundo entonces no llega al plano de la destrucción y la aniquilación total, entonces estaría abriendo el camino de un nuevo orden mundial, como ya lo estás mencionando, es decir, un mundo mucho más dividido que antes que la Guerra Fría, porque al menos antes existía una sola Naciones Unidas y había un pacto al menos de no agresión y de no aniquilarse por medios directos, ¿no? Claro, había un orden que, por cierto, impidió que ocurrieran cosas como esta. O sea, impidió... Es decir, ¿el mundo estaba más seguro con la Guerra Fría? Absolutamente, porque estaban claros cuáles eran los límites. Incluso había un nivel de comunicación, entre los líderes. Hoy, además, había líderes. O sea, tú podrás estar en contra de Roosevelt o de Churchill, pero eran líderes, eran estadistas. Hoy tenemos un payaso, Zelensky, un comediante, que llegó al poder de la mano de un mafioso, de un ladrón, Kolominsky, creo que se llama Kolomsky, un hombre, un mafioso ucraniano que es perseguido jurídicamente tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Y él es el que financió a Zelensky. Y tenemos un tipo como Biden que hace una guerra, todo este conflicto, porque está tratando de salvar los negocios de su hijo, que tiene grandes negocios en Ucrania. Entonces, cuando observamos el mapa, cuando vemos a Biden, cuando vemos a Johnson, cuando vemos a Macron, lo que vemos son políticos que son políticos, pero no son estadistas, tienen una capacidad limitada. Y frente a eso, tienen a Putin, que sí es un estadista, que sí tiene una capacidad de pensamiento y de visión estratégica, tiene una visión de mundo, maneja los temas de la economía, maneja los temas de las relaciones internacionales y maneja los temas de la seguridad y la defensa. Entonces estamos ante un estadista. Esa es la diferencia entre un político y un estadista, el manejo de la Fuerza Armada y el manejo de la política exterior. Y cuando estamos hablando de una potencia, entonces tenemos que tienen que manejarlo en términos globales. Cuando vemos los líderes de este mundo globalizado, de las grandes potencias, las potencias que deciden, que son los 5 países del Consejo de Seguridad, nosotros vemos que en Occidente hay unos payasos liderando sus países. Entonces, eso también hace peligroso, no es algo que nos debe alegrar, hace que el mundo sea muy peligroso. Estamos en una situación de peligro extremo porque la política es un hecho racional. Se actúa sobre bases racionales, sobre respuestas racionales. Cuando tenemos gente limitada de recursos, de imaginación, de pensamiento, de elaboración, de pensamiento estratégico, entonces lo irracional pasa a un segundo plano y se impone lo irracional. Y frente a la irracionalidad, incluso para nosotros los que tratamos de analizar lo que está ocurriendo, es muy difícil, porque ocurren hechos de muy difícil raciocinio. Mira, te voy a decir algo que parece insólito. Si no, lo voy a leer porque el ministro de Economía de Alemania dijo hoy: tenemos que asegurarnos de no imponer sanciones que nosotros mismos no podríamos soportar. O sea, sancionemos a Rusia, sancionemos a Putin, pero tengamos cuidado porque nos cierra la llave el gas y nosotros no lo vamos a poder soportar. Eso no es racional, por favor. Eso no es racional, eso es irracional. Entonces, cuando nos encontramos en un mundo de estas características, cuando el sistema generado para garantizar la paz en el mundo, que es el sistema de Naciones Unidas, no es capaz de garantizarlo, cuando el interés de lucro es superior a la vida, porque hacerle a los ciudadanos pagar 3 veces el precio del gas solamente por satisfacer una potencia, quitarle el mercado de los productos agrícolas. Me decía una amiga que vive en Portugal. De una potencia que no está en Europa precisamente, ¿no? Complacer a una potencia que no está precisamente en Europa.
Claro, porque el escenario que hay es ese, el escenario de una nueva confrontación en territorio europeo que nuevamente no va a tocar a Estados Unidos como ocurrió en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de una guerra convencional, no estamos hablando de una guerra nuclear. Una guerra nuclear va a tocar a todo el planeta. Estamos hablando de una guerra convencional que se desate en el territorio europeo. Nuevamente van a ser los europeos los que van a poner los muertos y van a poner la destrucción de su territorio y de sus ciudades. Pero hoy, aunque parezca loco, lo he dicho muchas veces, los tipos más racionales que hay son los militares. Y los militares son los que han contenido la posibilidad de una respuesta militar porque saben que van a perder. Entonces, cuando tú tienes al secretario general de la OTAN, al señor noruego, Jens Stoltenberg, que es el líder del conglomerado militar más poderoso del mundo, diciendo que no van a movilizar tropas, es porque es expresión de una debilidad en términos militares. Finalmente el poder se expresa en términos militares. Ahora, suponer que las sanciones van a doblegar a Rusia, suponer que las sanciones van a doblegar a un pueblo digno, o sea, hay que recordar la historia, por favor, hay que recordar Cuba, que no tiene ni la milésima parte del poderío de Rusia, ha resistido a Estados Unidos durante 60 años. Irán también más de 40, ¿no? Irán, pero además en la historia hay casos extraordinarios como Sagunto y Numancia, que resistieron más de un siglo. No recuerdo exactamente la cantidad de tiempo, pero son cosas heroicas que ocurren cuando hay un sentimiento nacional. Y en Rusia hay un sentimiento nacional, hay un sentimiento patriótico. Y Sergio, ya nos resta un minuto para esta conversación, pero no quería cerrarla sin antes preguntarte, después de desplegado todos estos argumentos que nos has dicho, que incluso los militares son más racionales que los políticos occidentales y que lamentablemente para Occidente no tienen estadistas sino políticos de una talla bastante mediocre, ¿crees que todavía hay chance para la diplomacia para resolver esta crisis? Mira, tengo que creer porque no hay otra manera de solucionar este problema. Yo creo que se va a imponer finalmente la negociación. Para Ucrania, lamentablemente, la negociación se va a dar sobre bases de debilidad extrema, cuando pudieron haber negociado sobre unas bases mucho mejores, pero la idiotez, la prepotencia, la soberbia de suponer que podían doblegar a Rusia los llevó a esta situación, una situación en que van a negociar en condiciones muy, muy frágiles y que no tiene mucho valor el apoyo que le pueda dar Occidente. Porque está visto en estos primeros días que el apoyo de Occidente no va hacia Ucrania. No se vaya a suponer que todas estas armas que están enviando Occidente a Ucrania se las están regalando, no, se las están vendiendo. Ucrania va a tener ingresos menores de entre 600 y 1.000 millones de dólares porque por el gas ruso que no va a pasar. El Producto Interno Bruto de Ucrania se ha reducido a la mitad en los 30 años desde que desapareció, de los últimos 30 años. Entonces, la utilización de Ucrania como instrumento de la política de Estados Unidos es burdo, es vulgar. Entonces, en esa situación, Ucrania va a tener que negociar, ya está negociando, y lo va a hacer desde una situación de extrema debilidad. Ahora, creo yo, y esto es una hipótesis, que el elemento fundamental va a ser qué va a ocurrir internamente en Ucrania. Las Fuerzas Armadas yo no creo que tengan una idea única y que estén unidas en torno a la acción que está emprendiendo el presidente. Hay que acordarse que los generales ucranianos hace 30 años eran oficiales de la Unión Soviética y tienen una relación directa con los oficiales rusos porque estudiaron en la misma academia, que era la Academia Frunze, la Academia de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética, estudiaron juntos e incluso por el tiempo de servicio es muy probable que como tenientes y como capitanes hayan servido en las mismas unidades, se hayan conocido, hayan convivido incluso personalmente, se hayan casado al mismo tiempo, hayan asistido al nacimiento de los hijos y se conocen. Yo estoy seguro que hay líneas de comunicación entre los militares que no existen entre los civiles y esa puede ser una posibilidad de solución del problema, y es a la que está apelando el presidente Putin, lo ha dicho públicamente, no es ningún secreto lo que estoy diciendo.
Sergio, muchísimas gracias por el análisis, por la visión que nos ha proporcionado a esta hora en El Mundo en Contexto y también para la audiencia, la cual es vital y esencial para entender el desarrollo de esta crisis. Corresponde hacer nuestra primera pausa en esta emisión del Mundo en Contexto, la doy la número 521. Repasamos como siempre nuestros puntos de contacto en las redes sociales. En Twitter me puedes conseguir como @soyarellán, ahí tiene la dirección en pantalla. En Instagram como Soy Carlos Arellán y en Facebook como Carlos Arellán. Al regreso, tramo final de esta emisión, cambiamos un poco el tema y pasamos con notas de interés.